El primer objetivo es evitar, es una campaña de prevención, es una campaña que busca precisamente que el ciudadano deje esa ingenuidad que busca el delincuente o de la cual se aprovecha el delincuente para poder actuar en este tipo de delitos. Son delitos de oportunidad y precisamente buscamos que el ciudadano conozca la mecánica y conozca qué debe hacer cuando se presenta una situación como esta en donde haya duda, poder verificar y poder evitar caer en esto. Definitivamente que lo que usted plantea es objeto precisamente de la gran cantidad de cifras ocultas que mencionaba el señor procurador, que pueden existir no solamente en este tipo de delitos, en muchos otros delitos, y que el ciudadano en muchas ocasiones, como usted lo planteaba, pues evita cumplir con un requisito, un aspecto que es sumamente importante. Si no hay una denuncia formalmente presentada ante las autoridades, no podemos judicializar el caso. No podemos llegar a través de un proceso de investigación a evitar la impunidad de quienes se aprovechan de este tipo de conductas. Así que es importante el deber ciudadano de denunciarlo y denunciarlo judicialmente. Hay un delito que va en aumento, que se aprovecha de la buena fe de los ciudadanos. Sí, yo estoy aquí construido, aquí en mi carro solamente suyo y mi persona. Entonces creo que usted me diga, ¿tiene el dinero completo o tiene usted un abono? Que realiza estafas por medio del comercio electrónico y que suplanta tu identidad. Ese es el ciberdelito. Con un aumento del 225% en el primer trimestre, se convierte en el delito más realizado del 2021. Estos grupos de crimen organizado generan $20,000 diarios aproximadamente al cometer estos delitos. Si alguien te solicita dinero por redes sociales, antes de depositar, llama a esa persona y confirma la información. El ciberdelito es real. Este tipo de conductas delictivas venían aumentando desde el 2006 de una manera bastante ascendente. No obstante, con la pandemia y producto de la cuarentena se da un aumento exponencial de este tipo de conductas delictivas. Es decir, del año antes de la pandemia al año siguiente se dio un aumento casi del 200% en la incidencia de este tipo de conductas delictivas. Y en los 4 meses que lleva este año se ha casi que duplicado la cifra del año anterior. Es decir, tenemos un aumento bastante inusitado de este tipo de conductas, lo cual nos lleva a crear esta campaña en conjunto con la Policía Nacional para decirle a la ciudadanía que evite ser víctima de este tipo de conducta delictiva. ¿Cuáles son las víctimas más vulnerables? Bueno, tenemos de todo, depende del tipo de delito cibernético del que estemos hablando. Estamos hablando de pornografía infantil, donde obviamente son los niños vulnerables. Estamos hablando también de delitos como los mal llamados sextorsión, donde son adultos, generalmente y algunas veces con perfil de educación muy buena, que son víctimas predilectas de este tipo de conducta delictiva, y los delitos de estafa o secuestro simulado, cibersecuestro, donde las víctimas es la población en general. Ahora, con respecto a las técnicas de investigación, en cuanto a tecnología, ¿está preparada la Procuraduría como para rastrear este tipo de delitos? ¿O cómo hace? En los últimos años, la Procuraduría General de la Nación ha invertido mucho en capacitación en este tipo de conductas. Obviamente nos falta porque la tecnología va aumentando y cambiando cada día más. No obstante, tenemos elementos que nos permiten determinar, en muchos casos, desde dónde se inicia este tipo de conducta. En algunos casos nos enfrentamos al hecho de que su inicio se da más allá de nuestro territorio y eso complica un poco la investigación, o en algunos otros casos donde se nos dificulta obtener de determinadas plataformas o determinadas información que nos permita cerrar el círculo de este tipo de investigaciones.